La paz de Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que tenemos la vida y la bendición de recibir su palabra. En su amor y en su misericordia nos concede estar ocupados en sus santos negocios. Hoy tenemos una bendición grande, la palabra de Dios, hermanos, el pan de vida. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, que estemos atentos. Es palabra de Dios, palabra viva, palabra santa, palabra que alimenta nuestro espíritu, hermanos, que estemos atentos. Dios tenga misericordia de nosotros y esta su bendita palabra caiga en buena tierra para que fructifique a 100, a 60 y a 30. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por esta bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque es el pan del cielo. Tú eres la palabra encarnada, Señor Jesús. Tú eres el que nutre nuestro espíritu, alimenta nuestra alma y nos da gozo, nos da bendición, nos da alegría, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nuevamente, Señor, podemos estar ocupados en tus santos negocios. Nos conviene estar ocupados en tus santos negocios, Señor, que estemos atentos a tu santa palabra, Señor, porque es palabra de vida, palabra de bendición. Por favor, que nada nos distraiga, que estemos atentos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos para la gloria tuya, Padre Santo. Sí, Señor. Amén. Amén. Buscamos en el santo libro, hermanos, en Mateo 3:17. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 17. También vamos a buscar en Lucas 9:35. Leemos, hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 17. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más, por favor. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. También en el Evangelio de Lucas encontramos la palabra de Dios. 9:35. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Una vez más, por favor. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto es en la transfiguración del Señor Jesucristo, cuando subió al monte y se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo, sus apóstoles. Pero vamos a hacer otra lectura más, hermanos, en Isaías. Vamos a ver en Isaías 42:1. Así dice la bendita palabra de Dios. Amados hermanos, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Hermosa palabra, hermanos, sí, se está refiriendo al Mesías, al Señor Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aleluya. Nuestro objetivo, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya hemos dicho que todos
oímos o escuchamos. Pero en la palabra de Dios no se trata de oír, sino de obedecer lo que la santa palabra nos indica. La sana doctrina nos enseña. El que tiene oído, dijo el Señor Jesús, oiga. Es decir, esté atento, no se distraiga, esté atento porque es palabra de bendición. Aleluya. En el nuevo pacto, hermanos, dijimos, Dios reveló su buena voluntad. En el antiguo pacto, por medio de, se efectuó el pacto de Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés y por sangre de animales quedó sellado el pacto. Pero en el nuevo pacto es con la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Y Dios revela su buena voluntad cuando dijo que le anunció a los pastores que cuando estaban en el campo, sí, cuidando sus animalitos, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios para con los hombres. Así está la palabra, no al revés, buena voluntad de los hombres, no. Buena voluntad de Dios para los hombres, de Dios. ¿Cuál fue la buena voluntad? Enviar a su Hijo. Él envió a su Hijo unigénito. Aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Lo envió para que fuera salvo por él. Es la suprema revelación de Dios, su unigénito, nuestro tema. La suprema revelación de Dios. ¿Cuál fue su unigénito? Porque dice la palabra de Dios que en el tiempo antiguo, Dios habló por medio de los profetas. A los profetas les revelaba por sueños, por visiones, por encuentros. Pero ahora su suprema revelación revelaba su voluntad. Hablaba con los profetas. Dice en el Antiguo Testamento, leemos muchas veces, así dice Jehová, así decían los profetas, así dice Jehová, así dice el Señor. Pero ahora dice la palabra de Dios, aleluya, que en el tiempo antiguo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. El cual, siendo el resplandor de su gloria, eso es el Mesías, el resplandor de la gloria de Dios, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios revela al hombre, a la humanidad, su máxima revelación. Su Hijo. En Él está todo. Por eso, cuando en el nuevo pacto Dios muestra toda su voluntad, ¿cómo la mostró? Enviando a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que muriera en lugar de nosotros. Para que con su sangre, con su sacrificio, nos lavara, nos limpiara, nos adquiriera, pagó nuestro rescate.
Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Dice, vamos a ver también, en Lucas 19:10, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dice en Mateo lo mismo, hermanos, porque la palabra en los sinópticos está la palabra de Dios. Dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido, hermanas? Las almas de los hombres. Había perdido, por desobediencia de Adán, se perdió la relación íntima que tenían con Dios, con su Creador. Ya hemos dicho, está escrito en la palabra de Dios, que por esos atardeceres tan hermosos que nos brinda Dios aún todavía, cuando ya el sol se va yendo, sí, esa frescura, en esos atardeceres Dios hablaba con Adán y con Eva, pero perdieron esa relación porque no obedecieron. No comerás de este árbol. Y la astucia del enemigo, y Eva, que escuchó la voz del enemigo. Hay veces el enemigo usa a personas, a gente. Por eso debemos estar atentos, por eso es muy importante que oremos, hermanos. Cuando oramos, el diablo huye, el diablo tiembla. Es muy importante la oración, porque ahí está la presencia. Invocamos la presencia de Dios, la presencia de su Hijo, la presencia de su Santo Espíritu. Entonces el diablo huye. Qué importante es la oración, que la practiquemos diariamente. Y si pudiéramos, como el profeta Daniel, 3 veces al día, estaría muy bien, hermanos. Pero bueno, esta fue la voluntad de Dios, enviar a su Hijo para salvar a los perdidos. La suprema revelación de Dios es su unigénito Hijo. Sí, hermanos, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio. Es mejor dar que recibir. Dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelantito dice también, el que cree en el Hijo del Hombre tiene la vida. El que no cree ya es condenado. Está escrito, hermanos, en la palabra de Dios. Así es que cuando recibimos al Señor Jesucristo, somos salvos. Creemos en ese sacrificio, en esa sangre. Sí, ya decíamos, el pacto que hizo con los israelitas fue sellado con pacto de animales, sangre de animales, pero ahora es con la sangre purísima, limpísima de su Santo Hijo Jesucristo. Aleluya. En el antiguo pacto, los pecados eran cubiertos por la sangre del corderito inocente. Decíamos el domingo próximo pasado, dice, cuando oían el balido de los becerritos, o de los corderos, cuando lo estaban degollando, sí, no estaba tan tranquila la conciencia del que llevaba esa ofrenda. Cuando veía el humo que subía, porque se quemaba ese animalito y subía el humo, ¿sí? Y era grato al Señor. Por eso debería de ser escogido, por eso debería de ser sin defecto los corderos. Pero esa sangre cubría, la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado, quita el pecado. La importancia del nuevo pacto. Envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario, para que con esa sangre inocente ya no es el balido de los borreguitos, ni el humo que sube, es la sangre del Señor Jesucristo, preciosa sangre carmesí, hermanos. ¡Qué importancia! Tiene una importancia eterna
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque perdona nuestros pecados. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El pacto de Dios entregó a su Hijo. Él sabía que había venido. Ya dicen en los evangelios, Señor Jesús, tengo de su voluntad, no fue obligado, de su voluntad, obedeció. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, porque lo obedeció hasta el sacrificio, hasta la muerte. Sacrificio es sinónimo de muerte. Sacrificio, ya veíamos en el próximo domingo anterior, cómo su sangre se derramaba. En la sangre está la vida. La vida está en la sangre. Y la sangre es la vida de los animales y de nosotros también. Entonces, no escatimó a su Hijo. Lo entregó para ser crucificado, para que con esa sangre fuéramos limpiados totalmente, no tan solo cubiertos. Por eso ofrecían constantemente esos animalitos, pero una sola vez el Señor Jesucristo, y con eso fue suficiente. Agradó, satisfizo las exigencias del Padre eterno, del Padre celestial. El Señor Jesucristo satisfizo, dice el Señor Jesús, no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad, la buena voluntad de Dios? Enviar a su Hijo para que tomara nuestro lugar y fuera muerto. Él dio su vida, así como los animalitos entregaban su vida, derramaban su sangre. El Señor Jesucristo también derramó su sangre preciosa, purísima, carmesí, para limpiarnos, para quitar el pecado totalmente. Aleluya. Lo entregó por todos nosotros. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Dice, nosotros los cristianos tenemos que regocijarnos. Dice la palabra de Dios, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿En qué, hermanos? En el triunfo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos de regocijarnos. Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, porque con esa sangre somos limpios. Aleluya. Y con la muerte, porque somos testigos fieles, porque esa es nuestra fe, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que cumpliera, porque la paga del pecado es muerte, pero el Señor Jesucristo cumplió esa ley. Entonces, Él pagó, murió en la cruz del Calvario. Por eso dice que debemos de regocijarnos. La palabra de Dios, y otra vez digo, regocijaos, ¿en qué? En el triunfo, en el triunfo. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz. El enemigo pensó, ya, se murió, ¿sí? Ya, ¿sí? Como Él no sabe los pensamientos de Dios, ¿sí? Tiene el poder, ya hemos dicho, tiene el poder que Dios le permite para los planes de Dios. Aleluya. Entonces, los cristianos genuinos, los cristianos, ¿sí?, redimidos por su sangre inocente, debemos regocijarnos siempre, ¿sí?, en el glorioso triunfo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En cierto modo, hermanos, estamos ignorantes de lo que es en realidad cuando estemos en su presencia, hermanos. Ahorita nos regocijamos, sí, gloria a Dios, Señor, tomaste mi lugar en ese madero maldito, perdonaste mis pecados. Pero cuando estemos en la gloria de Dios, hermanos,
Cuando estemos en su presencia por nuestra fe y por los méritos del Señor Jesucristo, no por nuestros méritos. No tenemos, si alguno tuviéramos, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia, trapos sucios, si algo tuviéramos bueno. Comparado, no se puede comparar con el sacrificio, con el derramamiento de su sangre preciosa del Señor Jesucristo. Con ningún sacrificio se puede comparar. Por más que suframos, no podemos comparar nuestro sufrimiento con lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él triunfó, ¿sí? El enemigo pensó que ya estaba, ahí acababa todo, pero no. Pero entonces, hermanos, cuando estemos hasta ahorita, no alcanzamos, nuestra mente es finita. A pesar de nuestra mente finita, sí podemos reconocer la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero cuando estemos, entonces el panorama se nos abrirá y entonces comprenderemos la importancia del nuevo pacto. ¿Cuál es la importancia del nuevo pacto? Es un pacto eterno, es un pacto de redención, de salvación, es un pacto de rescate. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, porque Dios siempre ha amado a su creación, de su máxima creación. Dice que los hombres fueron la corona de toda su creación, y su creación es muy bella, hermanos. Su creación tiene ríos, mares, montes, cascadas, bosques. En realidad, este mundo, hermanos, aún conserva la obra, la creación del Todopoderoso. Todavía es un paraíso. Entonces, pero cuando estemos en el paraíso del Señor Jesucristo, no habrá comparación, hermanos, no habrá, aleluya. Entonces, el nuevo pacto se hará efectivo cuando estemos a las plantas del Señor Jesús adorando al Salvador de nuestras almas. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Allá, ¿sí? Vamos a ver cómo el acto que se efectuó aquí, su sacrificio, lo vimos por fe. Sabemos que murió en la cruz del Calvario. Y lo enterraron, pero dejó la tumba vacía. Después de dejar la tumba vacía, ascendió al cielo. Aleluya. Y dice que los apóstoles vieron cómo se fue elevando. ¿Sí? Dice que la atracción de la tierra es que todo cae. ¿Sí? Tiramos algo y cae por la atracción de la tierra. Pero él se elevó, porque es el dueño del universo, hermano. Y se elevó, ¿sí? Y dice que una nube lo cubrió, una nube blanca. Aleluya. Me imagino, hermanos, quizás una carroza de ángeles vino por el Señor Jesús. Cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando exclamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Dice que los ángeles veían y veían cómo el Padre parecía que no le importaba cómo estaba sufriendo su hijo, porque bajó a los infiernos para que nosotros no bajáramos. Y los ángeles veían y el Padre eterno parecía que no le importaba, pero es que tenía que pagar, hermanos. La paga del pecado es muerte, separación total de Dios. Él cumplió. El Señor Jesucristo cumplió y murió, pero resucitó. Aleluya. Y después ascendió a los cielos. Gloria a su santísimo nombre. Entonces, hermanos, ese sacrificio no lo hagamos vano. Seamos obedientes a su palabra. Perseveremos en la oración. Veamos la Biblia, hermanos, leamos la Biblia, es bueno para conocer a fondo. Los 4 evangelios hablan del tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, aproximadamente 4 años, 3 años y medio.
El Nuevo Testamento se encarga de darnos a conocer al Dios vivo, al eterno, al santo, al perfecto. Pero el Nuevo Testamento nos habla de su Hijo. Sí, envió a su Hijo. También las cartas paulinas hablan, las cartas personales, hablan de la obra del Mesías, del Hijo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, vemos que en la voluntad de Dios, la cruz del Calvario dejó de ser un instrumento de dolor, ¿sí? Dejó de ser un instrumento de vergüenza, dejó de ser un instrumento de tortura para convertirse en el triunfo del Mesías, aleluya, porque pagó, rescató a los que creemos en él, aleluya, bendito sea su santo nombre. Dice la bendita palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, 18 al 20, busque Primera de Pedro, primera carta a Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 20. Así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, pero manifestado, ¿sí? Ahora Dios habla por medio de su Hijo. Dios habló en los tiempos antiguos, habló por los profetas, pero ahora dice, habla por su Hijo, ¿sí? Qué hermosa palabra es esta, hermanos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata nos rescató el Señor Jesús, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Sí, ahora Dios habla por su Hijo y lo muestra y lo da en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, en ese madero maldito, en esa cruz infamante, clavaron al Señor en sus manos, sus pies, su costado. Dice que un soldado le hirió salió sangre y agua, porque los expertos dicen que ya estaba muerto, y entonces el pericarpio que cubre el corazón salió sangre y agua, sí. Esas señales en sus manos, en sus pies, esa herida. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Esas señales, esas heridas que lleva en su cuerpo, en su costado, hermanos, en sus manos, en sus pies. Aún las tiene, hermanos, en su cuerpo resucitado, glorificado. Los lleva como trofeo del triunfo sobre la cruz. Aleluya. El precio es la señal, hasta está vigente la señal del precio que pagó por nuestro rescate, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, para que no fuéramos al infierno,
para que no sufriéramos la separación total. Esta es la muerte. Dejar de ver. Ahorita todavía tenemos esperanza, hermanos. Si hemos hecho poco caso de la palabra de Dios, pongamos atención, hermano. Oigamos, el que tiene oídos, oiga. Y vamos a poner en práctica la sana doctrina, la enseñanza del Señor Jesucristo. Aleluya. Nos asegura, hermanos, esas señales que lleva, esas heridas hechas, están vigentes delante de Dios. Hablan de su honor, hermanos. Después, por eso dice que ya no tiene, Dios no tiene la cruz como tortura, como sufrimiento, como vergüenza, sino como triunfo, porque el Señor Jesucristo triunfó en la cruz para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Esas heridas nos aseguran. Esas heridas son el pacto eterno, el nuevo pacto, el pacto de redención, de rescate. Sí. Nos aseguran que estaremos en la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios también, hermanos. Aleluya. Apocalipsis 5:14. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y en el 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. Sus señales en su cuerpo hablan de su triunfo, el pago de nuestro rescate. El pago. Nada debemos. Él ya cubrió la deuda. Estábamos vendidos con el maligno. Estábamos esclavizados por el pecado. Pero Él pagó nuestro rescate. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Aleluya. Dice que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Aleluya. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros somos santificados, somos los santos. Dice que vendrá con sus santos ángeles y con sus redimidos. Vendremos a gobernar las naciones, hermanos. Así está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice, son las oraciones de los santos. Qué hermosa palabra, hermanos. Lea la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, dice en el 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Pero el Espíritu es uno, hermano, no nos confundamos. El Espíritu es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. Los 7 espíritus quiere decir el poder que tiene Dios. Ese es el poder que tiene Dios. Entonces, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los
4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Qué hermosa es la oración, hermanos. Debemos practicarla en un tiempo especial, hermanos. La oración nos comunica con Dios, nos lleva a su real presencia. Es hermosa la oración, hermanos. Tenemos que orar. El cuerpo se opone. El cuerpo no, ya tenemos sueños. Nos platicaba un hermoso siervo de Dios. Tal vez ustedes no lo conocieron. Se llamaba Lorenzo Cruz. Decía que le decía a una hermanita: ay, hermano, dice, yo no puedo leer la Biblia porque me da sueño. Dice, es que rodeo mi cama, creo que con 12 o 18 almohadas. Claro que tenía que dormirse con esa comodidad, ¿sí? No, hermano, no es fuerza que nos rodeemos de comodidad. El Señor Jesucristo no buscó su comodidad, buscó hacer la voluntad del Padre, buscó cumplir con el pacto eterno, con el nuevo pacto. Él no buscó su comodidad, dio su vida, hasta la última gota de su sangre se derramó para limpiarnos. En ese sacrificio cruento quiere decir precisamente que hay derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, esas marcas aseguran esta salvación eterna. Aleluya. Nos aseguran que estaremos con el Señor Jesucristo por la eternidad. El Señor Jesucristo seguirá llevando por toda la eternidad la evidencia de sus sufrimientos. ¿Se imagina, hermanos? Dicen que no eran los clavos como nosotros los conocemos, con punta. Aún así, tenía que haber sido muy dolorosa. Y esta parte, hermanos, es muy dolorosa. Lo mismo en el empeine que le decimos del pie, ¿sí? Es una parte. Los romanos habían escogido una forma de tortura, la más cruel, la más dolorosa, la que causara más sufrimiento. Pero el Señor sigue llevando la evidencia de sus sufrimientos en su pasión del Calvario. Como distintivo único. Aleluya. Como distintivo único de su honor. Gloria sea tu santo nombre. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa sangre inocente derramada, tenemos el perdón de pecados. Nos salvó, nos libró de la condenación eterna el Señor Jesús. El pacto, el nuevo pacto, cumpliendo su misión en la tierra. Morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa. Sí. Nos libró de la condenación eterna, nos libró de las garras del pecado, de las garras del maligno. Aleluya. Sí. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo, hermanos. Colosenses 2. Aleluya. Leemos en Colosenses 2. Aleluya. Del 13 al 15 leemos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no fue un instrumento de tortura, de dolor, de sufrimiento. Triunfó en la cruz el Señor Jesucristo sobre el maligno y todas las potestades y todos sus seguidores.
hermanos, los que no quieren obedecer. Hay corazones muy duros, hermanos. Lea la palabra de Dios. Dice que se morirán de dolor con todos los sufrimientos que nos narra el libro de Apocalipsis. Dios les va a mandar pruebas muy difíciles, pero como son de duro corazón, dices, de su incircunciso corazón, son rebeldes, dice que se arrancarán la lengua de dolor, pero no van a dar la gloria a Dios. Nosotros hemos dado a gloria a Dios, y cuando sufrimos, damos gloria a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios tan bueno permite los sufrimientos? Para que valoremos. Él siempre está cerca de nosotros, siempre. Sí, así como los ángeles veían, casi se desesperaban, yo creo, que el Señor Jesucristo sufriendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, así nos parece a nosotros, pero siempre está junto, siempre está a nuestro lado para defendernos, para bendecirnos, para librarnos de todo mal. Ese es el amor. Ese es el ejemplo supremo de la revelación de su Hijo. Que estemos confiados en su palabra, en sus promesas. Son eternas sus promesas. La palabra es verdad. Aleluya. Entonces, hermanos, Satanás y todos los espíritus malvados fueron derrotados en la cruz del Calvario. Si comprendemos plenamente, sí comprendemos plenamente la victoria del Señor Jesucristo en su sacrificio. Su sacrificio, hermanos, no es en vano. No lo hagamos vano nosotros. Nosotros perseveremos en esa fe. Pronto, muy pronto, hermanos, estaremos en la presencia de Él. Entonces veremos sus distintivos en sus manos, en sus pies, en su costado. ¿Sí? Son distintivos de su honor. Aleluya. Indica lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, hermanos. ¿Cómo no va a ser importante el pacto nuevo, el pacto eterno? Dios entregando a su Hijo para ser sacrificado, para que su sangre inocente se derramara, para que nos limpiara, quitara totalmente el pecado. Entonces, el propósito del sacrificio del Señor Jesucristo es agradar a Dios. Porque estamos para agradar a Dios, no para agradar mi yo, no para agradar mi carne, sino para agradar a Dios. Ese fue el propósito del sacrificio del Señor Jesucristo, agradar a Dios. Él satisfizo todas las exigencias de obediencia, de entrega, de santidad, de voluntad, cuando estaba en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo oraba? Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Los expertos, hermanos, dicen que cuando una persona tiene esa presión como la tenía el Señor Jesucristo, dice que el sudor, esa presión, por eso dice que eran como gotas de sangre, porque esa presión hacía que fuera eso, ¿sí? Se rompían, yo creo, las venitas, ¿sí? Y en vez de ser agua o líquido, eran como gotas de sangre, por la presión que tenía el Señor Jesucristo, porque sabía que iba a cumplir el pacto eterno, el pacto de redención. Por eso es importantísimo, ¿sí? Ese pacto, el nuevo pacto, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo, anhelaba con ustedes este momento, porque ahí estaba lo que le dijo a sus apóstoles, nos los dijo a todos nosotros. Haced esto en memoria de mí, ¿sí? Hacerlo con temor santo, con gozo. Estamos testificando cuando pasamos a la mesa del Señor a tomar esa santa comunión.
Estamos diciendo que estamos en comunión con Él, que somos del mundo, pero que hemos dejado el mundo y que estamos sacrificando nuestra carne, mi carne, para agradar a Dios, para darle gracias. No voy a pagar nunca, no voy a poder pagar nunca, no podemos pagar. ¿Cómo podemos pagar un sacrificio semejante? No. Entonces, hay gratitud, inmensa gratitud, y la gratitud nos mueve a buscar una santidad progresiva, hermanos. Sí, hermanos, sí podemos, sí se puede, si queremos. Pero si empezamos, no, pues yo no puedo. Ay, sí. No, hermanos, si nos llenamos, se nos dio el Espíritu de Dios, si nos llenamos de ese poder, entonces sí podemos. Con Cristo Jesús somos más que vencedoras. No, más que vencedoras quiere decir, no ganamos una guerra común y corriente, no. Una guerra extraordinaria. Por eso dice, somos más que vencedores, porque estamos venciendo a yo, para dar gloria a Dios, para agradar al Señor Jesucristo, para agradar a Dios, para decirle gracias, Señor Jesucristo, por tu obra redentora, porque fue libre, soy libre del pecado, soy libre de las garras del maligno, soy libre, mi cuerpo morirá, pero mi alma vivirá, aleluya, gloria a Dios. Con cuerpo resucitado estaremos en la presencia de Dios, con este cuerpo ya no carnal, ya no caduco, ya no con sangre que se pudre, huesos que se acaban, no, un cuerpo resucitado como resucitó el Señor Jesucristo, y con ese cuerpo ascendió a los cielos. Así nosotros seremos resucitados con cuerpo glorificado y estaremos en la presencia de Dios por el pacto eterno, por el pacto de redención, por la obediencia del Señor Jesucristo. Adán y Eva no pudieron obedecer o no quisieron. Así también nosotros. ¿Usted quiere? Obedezca. Sacrifique su yo. Agrade a Dios, no a su carne, no al mundo. Una vez oí una plática de unas parejas, han de haber sido como 2 o 3 parejas de matrimonios, y estaban platicando. Dice, no, es que el vecino ya compró refrigerador nuevo, o carro nuevo, o un poco mejor, sí, que el que tenía. Y entonces se decían entre ellos, no, nosotros también tenemos que comprar una sala nueva, un refrigerador nuevo. Tenemos que esforzarnos por cambiar nuestro carro para uno mejor. No, hermanos, yo no estoy para agradar al mundo. ¿Qué me gano? ¿Qué gano con eso? ¿Sí? De nuestra vida anterior, ¿qué de bueno encontramos? Nada, hermanos, nada. ¿Sí? Entonces, hermanos, bendito sea su santo nombre. El principal propósito del sacrificio del Señor Jesucristo fue agradar a Dios y asegurar su favor, asegurar el favor hacia nosotros. El sacrificio del Señor Jesús satisfizo grandemente, agradó a Dios, se hizo posible la reconciliación entre Dios y la raza humana. Dios había lo que perdió Adán, esa relación íntima, santa. El Señor Jesucristo la recuperó. Ese sacrificio hizo posible la recuperación, la reconciliación entre Dios y la humanidad. El sacrificio del Señor Jesucristo fue perfecto, aleluya, único, aleluya. Por ese sacrificio recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Porque porque habéis sido comprados por precio, es decir, la sangre del Señor Jesucristo fue el pago. Esa sangre inocente derramada en la cruz del Calvario fue el pago de nuestro rescate. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados. Éramos antes algunos, dice, estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que quede tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que demos fruto para la gloria de tu nombre. Queremos agradarte, queremos agradecerte infinitamente, Señor, porque solo tú podías pagar ese precio, Señor Jesús. Esa sangre inocente derramada en ese sacrificio único, perfecto, santo. Derramaste tu sangre inocente, Señor, para lavarnos, para limpiarnos, para quitar toda clase de pecado, toda clase de culpa. Ahora somos limpios. Si habéis sido comprados por precio, glorifiquemos tu santo nombre, porque fuimos comprados, sellados con esa sangre preciosa. Sí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, glorificamos a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, que entendamos tu palabra. Es santa, es bendita, es bendición para nosotros. No despreciemos, Señor, estos mensajes que tú con tanto amor preparas para nosotros. Estos mensajes que son de vida y que son de duración eterna, estos mensajes que son verdad, que es tu palabra viva. Es tu palabra de verdad, Señor. Que entendamos tu palabra. Que seamos seguidores tuyos, verdaderos, genuinos cristianos, glorificando tu santo nombre día con día, llevando nuestra cruz, para que después nuestro cuerpo sea glorificado y disfrutemos contigo en tu paraíso, Señor Jesús. Porque así le dijiste al ladrón arrepentido, avergonzado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa real, una promesa que se va a cumplir, hermanos. Entonces, luchemos por llegar a ese paraíso. Perseveremos en obedecer, en orar, en leer la palabra de Dios, para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, hermanos. Que Dios les bendiga, la paz de Dios, si Dios nos presta la vida. El próximo domingo estaremos nuevamente exponiendo la santa palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Les voy a poner ¿Ya está prendido? El otro también, hijo, por favor. A ver si alcanzan a escuchar. ¿Sí se escucha, Elías? Sí. Ahí. Es la gloria de Cristo lo que tú necesitas.
necesitas para sentirte pleno, seguro y muy feliz, pues Él lo llena todo de amor y de esperanza, cosas maravillosas Él tiene para ti, porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. Ven, acepta la vida que con amor te ofrece, vida llena de dicha y de inmortalidad, donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará, donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará. Es la gloria de Cristo lo que tú necesitas para sentirte pleno, seguro y muy feliz, pues Él lo llena todo de amor y de esperanza, cosas maravillosas Él tiene para ti, porque cuando viví así Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón. Ven, acepta la vida que con amor te ofrece, vida llena de dicha y de inmortalidad, donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará, donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga abundantemente.